Os quiero invitar a que me acompañéis a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Me imagino que muchos de vosotros recordaréis que fue el año pasado que estuvimos viendo en este Evangelio los 7 milagros que hizo el Señor Jesús y que aparecen registrados en este libro. Juan, el apóstol, termina el Evangelio diciendo que realmente Jesús, a lo largo de su ministerio terrenal, él hizo muchísimos milagros o señales. Es un término que aparece también en la Escritura, señales, milagros. Hizo muchos. No están todos, dice Juan, recogidos en este libro suyo, no están todos. Él solamente plasmó en este libro 7 milagros que él consideró que eran suficientes para que supiésemos que Jesús es realmente el Cristo, el Mesías del cual hablaron los profetas en la antigüedad, el Cristo prometido. Y no solamente que supiéramos esto, sino además que supiésemos que este Jesús es el Hijo de Dios. Y dedicó pues 7 milagros para resaltar esta verdad. Lo vimos en su momento. Pero recordaréis que también mencionábamos que al mismo tiempo que Juan comparte 7 milagros, también a estos milagros les acompañaba un discurso de Jesús. Normalmente va después del milagro, otras veces va antes del milagro. Hay también 7 discursos. Ya hemos visto 3 de ellos, y algunos recientemente. El primer discurso apareció allí en capítulo 3 de Juan, esa conversación que tiene Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Ya hemos hablado de este. Un servidor, como también no hace mucho tiempo, Paco Fresneda. El segundo discurso trataba del agua de vida. Jesús es el agua de vida. Ese discurso lo vimos ya en el capítulo 4, esa conversación que tiene con una mujer samaritana. Y luego también vimos, en su momento, el año pasado, no el tercer discurso, sino el cuarto que vimos en el capítulo 6, que tiene que ver con el pan de vida. Después de que Jesús hace el milagro de la alimentación de 5.000 personas, aproximadamente, luego Jesús a continuación da este discurso. En esta mañana y en los próximos domingos vamos a ver el resto de los discursos, que quedan 4. Hoy vamos a ver lo que sería el tercero, que encontramos aquí, en el capítulo 5 de Juan. Los primeros versículos narran uno de los milagros, la sanación de un paralítico. Y una vez que Jesús ha sanado a este hombre, vamos a ver el discurso que aparece del versículo 19 hasta el final del capítulo, aunque en esta mañana nos vamos a centrar concretamente del 19 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo,
viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El discurso continúa. Yo os invito a que en casa podáis terminar de leerlo. Haremos mención de algunos de los versículos que no hemos mencionado, pero sobre todo nos quedaremos en los que sí hemos leído. Yo creo que todos nosotros sabemos que hoy en día, para poder acceder a la administración pública, para realizar alguna gestión administrativa o, por ejemplo, para hacer alguna operación bancaria y otras operaciones, otras gestiones, necesitamos identificarnos con nuestro DNI, Documento Nacional de Identidad. Con ese documento se nos va a permitir entrar en muchos lugares. Ese documento acredita quiénes somos nosotros. Al mismo tiempo también sabemos que hoy en día hay posibilidad, hay formas de burlar la seguridad cibernética. Y es posible que hayan personas que utilicen la identidad de otro para hacer sus fechorías. Se hacen pasar por otras personas. Por ejemplo, sabemos, en España ocurre, tristemente, como me imagino que ocurrirá en otros países, que hay personas que utilizan la identidad de un familiar que ya ha muerto para, por ejemplo, cobrar la pensión. Tienen un arte esa gente, no sé cómo lo hacen, pero se meten en el sistema y usurpan la identidad de otra persona para hacerse pasar por ella y en este caso cobrar una pensión. ¿Sabéis que Jesús fue acusado también, entre otras cosas, de usar una identidad que no le correspondía? Que él fue acusado de pretender ser alguien que realmente no era. Bueno, esto es lo que decían los religiosos de su tiempo, la sociedad de la época de Jesús. El Señor en más de una ocasión hizo afirmaciones que dejaba a la gente con la boca abierta. E incluso algunos llegaron a enfadarse tanto por dichas afirmaciones que pretendieron matarle. Evidentemente nosotros lo que hemos leído ahora, quizás para ti, para mí, no tiene ninguna importancia. Quizás no entendemos realmente lo que Jesús está diciendo en este relato. No signifique mucho para nosotros, pero repito, para los judíos del tiempo de Jesús, ellos sabían perfectamente lo que el Señor quería decirles. Después de haber sanado, decía los versículos anteriores que vimos en su momento, después de haber sanado a un hombre que llevaba enfermo unos 38 años, los judíos consideraron que Jesús era merecedor de la muerte. Había que matarlo, al menos por dos cosas. Eran las que pretendían acusar a Jesús. Por un lado, si vamos en este mismo capítulo, versículo 16, después de haber sanado al enfermo, dice versículo 16 del capítulo 5, que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, la primera acusación que tenían contra Jesús y que era merecedora de la muerte es que él había sanado a un hombre en el sábado, día de reposo, un día sagrado para los judíos. Ellos consideraban que en ese día prácticamente no se podía hacer nada, ni siquiera hacer un milagro. Y Jesús lo hizo, y por eso lo querían matar. Pero hay una segunda razón por la cual estos hombres consideraban que Jesús tenía que morir. Y es porque Jesús, siendo un mero hombre, había declarado ser igual
a Dios. Es decir, Jesús estaba declarando su naturaleza divina. Fijaos, versículo 17, sigue diciendo: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y fijaos, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta expresión de Jesús para ti, para mí, no tiene mucho valor. Tú y yo muchas veces hablamos y nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Le llamamos papá y no pasa nada. No estamos diciendo que con esa expresión somos divinos. No. Pero cuando Jesús utilizó esta expresión, se dirigió a su Padre como mi Padre. Los judíos entendieron perfectamente que Jesús lo que estaba diciendo es que Él también era divino. Y por eso lo querían matar. Le querían matar precisamente por eso, por identificarse como Dios. Evidentemente los judíos consideraban que Jesús era un blasfemo y merecía morir. No va a ser la primera vez. En este mismo libro, si vamos un poquito más adelante, capítulo 10, por poner un ejemplo, capítulo 10, versículo 30, dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Fijaos, versículo 33. Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Los judíos sabían de qué estaba hablando Jesús, qué es lo que estaba pretendiendo. Y un poquito más adelante, un último ejemplo, capítulo 19. Capítulo 19 de este mismo Evangelio. Jesús ya ha sido llevado ante Pilatos, ya lo han arrestado. Se dirige a la cruz. Y en esa conversación que tienen los líderes religiosos con Pilato, le dice, capítulo 19, versículo 7, dice: los judíos le respondieron a Pilato: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Un título que recibe Jesús en las Escrituras para hacer referencia a la divinidad, para la divinidad. Jesús es el Hijo de Dios, o dicho de otra manera, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Algunos comentaristas declaran que este texto que hemos leído ahora en Juan capítulo 5, este discurso de Jesús, es uno de los textos más profundos que encontramos en la Biblia. El Nuevo Testamento, queridos hermanos, hermanas y amigos que estáis aquí, el Nuevo Testamento una y otra vez, de manera constante, le están atribuyendo a Jesús cualidades y actividades que solamente corresponden a Dios. Solamente. Juan escribió este evangelio, hemos dicho hace un momento, y lo podéis ver al final del libro, capítulo 20, versículo 31. Juan escribió este evangelio con el propósito de que aquellos que lo lean puedan saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y porque Jesús es quien dice ser, entonces Él tiene autoridad al menos para tres cosas que vemos en este pasaje. Bueno, vemos más, pero yo voy a mencionar tres cosas. Si Jesús es quien dice ser, tiene autoridad, por un lado, para dar vida a los muertos. Dar vida. En segundo lugar, para enjuiciar
a aquellos que le rechazan. Y en tercer lugar, si Jesús es quien dice ser, es decir, el Hijo de Dios, Dios, una persona con naturaleza divina, entonces Él tiene todo el derecho de recibir el mismo honor que se le da al Padre. En primer lugar, ya hemos leído versículos 19 al 21, Jesús tiene poder para dar vida. Vamos a prestar atención, hermanos y hermanas, y sobre todo amigos, a lo que dice el texto. Jesús comienza este pasaje con una expresión que era característica de Él, a través de la cual quería enfatizar la importancia de lo que va a decir. Versículo 19, Él dice, de cierto os digo. Se puede traducir de otra manera. De verdad os digo, os aseguro, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es decir, lo que voy a declarar a partir de ahora es sumamente importante. Prestad atención, no solamente oíd con los oídos, hay que escuchar con el corazón, con la mente. Lo que voy a decir es vital. Es algo que implica vida o muerte. Por eso Él dice, de cierto, de verdad os digo. Y a continuación declara que el Hijo, un título que utiliza en este texto que hemos leído del 19 al 29, hasta en 10 ocasiones. 8 van sola y 2 van acompañadas. Hijo de Dios, Hijo del hombre, que es un título que también utiliza sobre todo Jesús en este Evangelio para hacer referencia también a su divinidad. Y Él dice, versículo 19, que básicamente que el Hijo depende en todo de lo que hace el Padre. El Hijo no actúa por iniciativa propia. Es decir, Jesús no actúa por iniciativa propia, sino que todo lo que hace, lo hace en completa dependencia del Padre. Lo que hace el Padre, igualmente el Hijo lo repite. Versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No es que Jesús haga cosas parecidas a las que hace el Padre, no. Hace las mismas cosas, Y no las hace porque sea un imitador, no, sino porque tiene la misma naturaleza. Jesús tiene naturaleza divina. Y aunque el Hijo es diferente al Padre, Él tiene las mismas facultades, atribuciones que el Padre. Y esto porque Él mismo, el Hijo, es Dios. El Hijo Jesús es una persona distinta al Padre, pero igual al mismo tiempo. Evidentemente, hermanos y hermanas, cuando hablamos de que nosotros como cristianos evangélicos creemos en un Dios trino, no creemos en 3 dioses, no, creemos en un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Distintos, pero iguales. Y esto en cierta forma es lo que Jesús está diciendo aquí. Y es debido a que Jesús tiene esta relación con el Padre y por tanto Él es quien dice ser, que entonces Jesús puede dar vida a los que están muertos. Versículo 21. Evidentemente, aquí Jesús está haciendo 2 afirmaciones. La primera afirmación, con toda seguridad, los judíos no tenían ningún problema en aceptarla. Versículo 21 dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Hasta aquí los judíos dicen, chapó, lo creemos. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Nos vamos a Deuteronomio, primer libro de Samuel, segundo libro de Reyes, por poner un ejemplo, y allí se nos dice que evidentemente solo Dios puede dar vida a los muertos. Eso lo enseña la Escritura. Los judíos no tenían ningún problema en cuanto a esta declaración. El problema lo tenían con la segunda declaración que hace Jesús ahí en el versículo 21, donde Él afirma que Él también, el Hijo, puede dar vida.
el hecho de que Jesús pueda levantar a los muertos y el hecho de que solo Dios puede hacer esto, entonces con esta declaración Jesús está diciendo que Él es igual con Dios. Jesús está declarando, manifestando su deidad. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por tanto, Jesús está diciendo que por ser Dios, Él también tiene poder para dar vida a los muertos. Y cuando aquí estamos hablando de dar vida a los muertos, estamos hablando en dos direcciones. Jesús da vida a los que están muertos, espiritualmente hablando, y los que están muertos, físicamente hablando. En primer lugar, Jesús da vida espiritual a todas aquellas personas que aunque estén vivas físicamente, están muertas espiritualmente. Versículo 25 dice, vuelve a utilizar la misma expresión, hasta en 3 ocasiones la utiliza Jesús en este relato. De cierto os digo, o dicho de otra forma, de verdad os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y aunque este versículo, hermanos y hermanas, puede llevarnos a pensar de que se está apuntando a la resurrección física, a la resurrección literal, sin embargo aquí hay una expresión. Versículo 25 dice, viene la hora y ahora es. Esto nos muestra que más bien Jesús está haciendo referencia a la muerte espiritual, Antes de convertirnos tú y yo, los que somos creyentes, utilizamos la expresión me convertí al Señor. Es decir, hubo un día en nuestra vida donde entendimos el Evangelio. Descubrimos a través de la palabra de Dios de que estábamos perdidos, que nos dirigíamos a la perdición eterna. Alguien nos habló de Jesús, alguien nos mostró a través de la Biblia las verdades del Evangelio. Nos arrepentimos de nuestros pecados, hubo una conversión. Antes yo iba en una dirección, ahora voy en la otra. Bueno, antes de que eso ocurriera, hermanos y hermanas, tú y yo estábamos muertos espiritualmente hablando. Estábamos muertos. Estábamos sin Cristo. Estábamos sin esperanza. El apóstol Pablo lo expresó muy bien cuando escribió su carta a los Efesios. Y le dijo a estos hermanos de Éfeso, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ellos sí, en nosotros no, porque ahora estamos vivos. Jesús dice que cuando escuchamos su voz, versículo 25 dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Todos aquellos que hemos escuchado su voz, no estoy hablando de una voz audible, no. Todos aquellos que hemos escuchado su voz a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la predicación del Evangelio, la hemos escuchado, le hemos prestado atención. Fijaos que el versículo dice que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren, es decir, los que presten atención a esa palabra, vivirán. El apóstol Pablo vuelve a hacer mención de él allí en Efesios capítulo 2. Él le dice a los efesios, y también nos lo dice a nosotros, los valdepeñeros que estamos aquí, y a todos los demás que venís de otros lugares o de otros países, que ya hemos nacido de nuevo. Pablo dijo, y Él, Cristo Jesús, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios,
Dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, de la cual hemos cantado hace un rato, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Esto fue lo que ocurrió en tu vida y en mi vida, hermanos y hermanas. Antes de conocer a Jesús, antes de entregarle nuestra vida a Él, estábamos muertos espiritualmente hablando. Pero a través de lo que hizo Jesús por nosotros, al haber aceptado este regalo, ahora tenemos vida. Pablo lo diría con otras palabras cuando escribió su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Él dice que de modo, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas en el mismo momento de nuestra conversión. Estábamos muertos espiritualmente y Dios, Jesús, nos dio vida cuando escuchamos su voz, versículo 25. Pero también cuando en el versículo 21 se nos decía que el Hijo también da vida, no solamente se refería a la vida espiritual, hemos visto ahora, sino también a la vida física. Además de dar vida espiritual, levantar a los muertos, versículo 21, Él también puede resucitar a los muertos físicamente. Jesús enseña que llegará el día, llegará la hora, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que ya hayan muerto, hayan sido enterrados, los que están en el sepulcro, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está diciendo que llegará el día, llegará la hora en el que todos, subraya esta palabra, todos los que hayan muerto, todos los que estén en el sepulcro, todos resucitarán físicamente, serán levantados. Y según el texto que hemos leído, dependiendo de lo que hayamos hecho con Jesús en esta vida, ¿seremos resucitados para vida o seremos resucitados para ser condenados, juzgados por la eternidad? Es lo que acabamos de leer, versículo 29. Obviamente estos versículos, que nadie se confunda, estos versículos, ni en ninguna otra parte de la Biblia se nos está diciendo que nuestra salvación está basada, fundada en las buenas obras. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Hay algunos que piensan, bueno, si hago lo bueno, iré al cielo. Si hago lo malo, iré al infierno. No, eso no está enseñando el texto. En este versículo, el hacer el bien, el hacer lo bueno, tiene que ver con aceptar a Jesús, creer en Él, obedecerle. Lo que Él nos manda a través de su palabra, confiar en Él. Y hacer lo malo tiene que ver con rechazar todo eso que Jesús nos ofrece. No sé si alguna vez, hermanos, hermanas, y sobre todo amigos y amigas que estáis aquí de manera presencial y también los que nos estáis escuchando a través de internet, no sé si alguna vez te habías parado a pensar que nuestra forma de vivir aquí en esta tierra, aquí ahora en este mundo, determinará nuestro destino eterno. Dicho de otra forma, dependiendo de cómo vivamos en este mundo, eso va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Hoy son muchas las personas que buscan, incluso se fabrican caminos, sendas para llegar a Dios, para alcanzar la salvación. Esos caminos se le pueden llamar la religión, la moralidad, los mandamientos,
Podemos ponerle el nombre que sea, pero según el libro de Proverbios, concretamente capítulo 14, versículo 12, dice ahí el texto bíblico que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿Sabes tú por qué camino estás transitando en este día? Amigo y amiga, ¿sabes tú a dónde te diriges si no tienes un encuentro con Jesús aquí en este mundo? Debemos decidir qué queremos escoger en esta mañana, en este día. Yo sé que vivimos en una sociedad, en un mundo, donde dice, enseña, proclama de diferentes maneras que la verdad absoluta no existe. Pero Jesús, Cristo Jesús, Él dijo que la única manera de poder ir al Padre, de poder ir al cielo, era a través de Él. En este Evangelio Jesús dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es una verdad absoluta. Hay gente que dice mentira. Hay diferentes caminos, que en cierta forma todos los caminos nos llevan a Dios. Pero Jesús dice no. El único camino que lleva al Padre al cielo soy yo. Jesús no dice, yo soy un camino. No, Él dice, yo soy el camino, diciendo que no hay otras opciones, amigo y amiga. Y cuando Jesús dice que nadie, y ya sabéis que a mí me gusta decir que cuando la Biblia dice nadie, quiere decir nadie. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesús, el camino que nos lleva al Padre. ¿Qué vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a seguir en tus propios caminos? ¿Vas a seguir en esa dirección? Hoy Jesús nos recuerda, nos dice a través de su palabra, que si tú aún no eres de Él, tú estás muerto espiritualmente. Pero también te dice que Él puede darte vida. Una vida espiritual, pero al mismo una vida que va a durar para siempre. Un día tú y yo vamos a morir, físicamente hablando. Todos vamos a morir físicamente si el Señor no viene antes. Y todos aquellos que hayan muerto, todos, tanto los que creyeron en Jesús como los que no creyeron, todos un día resucitarán. Los que hemos creído en Él, sabemos que vamos a resucitar para vida. Vamos a ser juzgados porque todos vamos a ser juzgados. Vamos a tener que presentarnos ante Cristo. Pero Él, más que un juez, va a ser nuestro abogado. Él va a ser quien nos va a acoger, nos va a recibir. Porque depositamos nuestra fe en Él mientras transitábamos por este mundo. Pero si tú, amigo y amiga, mueres sin haber hecho esto, tú vas a resucitar también, dice la Biblia. Pero una vez resucitado, tú vas a ser condenado, juzgado, para pasar la eternidad en el infierno. Un lugar que Dios no preparó para ti ni para mí. Sin embargo, si tú y yo le rechazamos, vamos a ir a ese lugar. ¿Qué vas a decidir en esta mañana? Jesús, en el día de hoy, por ser quien dijo ser que era, es decir, el Hijo de Dios, por tener naturaleza divina, por ser Dios, Él tiene poder para dar vida a los muertos. En esta mañana, si tú estás lejos de Cristo, tú estás muerto espiritualmente y Jesús quiere levantarte, quiere darte vida, si tú se lo permites. Pero en segundo lugar hemos dicho que también Jesús tiene autoridad para enjuiciar. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
Jesús les dice también a los que le están escuchando y también a ti y a mí en esta mañana que el Padre le ha dado la responsabilidad de hacer juicio. Y por tanto, todos aquellos que se niegan a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, todos aquellos que se niegan a recibirle como su Dios, entonces un día lo van a tener frente a ellos como un juez, como un juez. Los judíos consideraban que la función de juzgar le estaba solo reservada a Dios, el Padre. Pero ahora nos dice el texto que el Padre le ha entregado esa autoridad al Hijo, que es una evidencia más de la deidad y la igualdad de Jesús con el Padre. Diría el apóstol Pablo en aquel sermón que tuvo en Atenas, en Hechos capítulo 17, dijo el apóstol Pablo, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio prueba a todos cuando lo resucitó. Ese hombre es Cristo Jesús, el cual un día va a juzgar este mundo. Todos seremos juzgados, hemos dicho. Lo señalábamos también la semana pasada. Dice el autor de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido, ya está designado un día en el que el hombre y la mujer morirán una sola vez. Y después de esto, el juicio, el juicio. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy, amigo, amiga? El juicio del que habla la Biblia, el juicio final, es algo ineludible. No lo vamos a poder evitar. Jesús, por ser Dios, tiene autoridad para juzgar a todos aquellos que le rechazan. Y en tercer y último lugar, Jesús, por ser Dios, por ser quien dice ser, Él tiene derecho a recibir el mismo honor que recibe el Padre. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es porque el Padre ha otorgado al Hijo funciones que pertenecen solo a Dios, como el dar vida, el juzgar. También quiere que de la misma manera que se le honra al Padre, se le honre al Hijo, al Hijo. Todos deben de honrarlo. Nadie, hermanos y hermanas, amigos y amigas, nadie puede honrar, adorar, alabar al Padre si no honra de la misma manera al Hijo, al Hijo. Por tanto, lo que se le hace a uno, se le hace al otro. Deshonrar a uno es deshonrar al otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Como no hace mucho decía, un día, todos los que estamos aquí, tanto sus hijos y las hijas de Dios, como también los amigos y amigas que estáis aquí, incluso estáis aquí o nos veis por internet, incluso aunque no creáis en Dios, que salgáis en esta mañana de aquí diciendo, vaya rollo que nos acaban de pegar, cuántas mentiras, cuántas tonterías. Escucha un momento lo que te voy a decir. Un día, si tú aquí en este mundo no te arrodillas ante Jesús, un día lo vas a tener que hacer delante de Él en el juicio final. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en ese texto tan maravilloso y sublime del capítulo 2, el apóstol Pablo dice que Dios a su Hijo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, todos los seres humanos que han pasado por esta tierra a lo largo de toda su historia, un día todos, completamente todos, se tendrán que postrar, arrodillar delante de Jesús. Da igual que intenten esconderse, los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, todos un día se arrodillarán. Tú también, en esta mañana que rechazas a Jesús, tú también lo vas a hacer. Por eso la importancia de no esperar a ese día, sino que ya hoy, en este mismo instante, tú le pidas perdón a Jesús por tus pecados. Reconozcas que estás perdido, que necesitas a un Salvador. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar a personas como tú y como yo. En esta mañana Él quiere hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conoces ya a Jesús? ¿Conoces su identidad? ¿Sabes quién es este hombre que hablaba de esta manera, según hemos visto en este pasaje? Hoy Jesús nos invita a todos, especialmente a aquellos que aún no sois de Él. Me he dejado para el final el versículo 24, quizás el más conocido de este pasaje. En este texto, versículo 24, Jesús dice: de verdad os digo, el que oye mi palabra, es decir, el que escucha el mensaje de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, ¿quién me envió a mí? El Padre. Quien cree en el Padre, entonces esa persona tiene vida eterna y no será condenado, no será juzgado. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Es interesante que cuando uno lee, presta atención sobre el tema de la vida eterna en los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, da la sensación a veces de que la vida eterna es un evento del futuro que esperamos para más adelante por medio de la fe. Pero sin embargo, en el Evangelio de Juan lo vemos como una realidad presente. La vida eterna es algo que tenemos ya. El texto dice, fijaos que tres verbos más importantes que están en tiempo presente: el que oye y el que cree. El que oye, es decir, el que presta atención, el que escucha atentamente a la palabra de Dios, y el que cree. Recordemos que creer va unido a obedecer. Hay mucha gente que cree en Dios, son creyentes. Y a veces hablo con creyentes que me dicen: pues yo conozco fulanito y menganito que son creyentes. No quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios, pero son creyentes. Creen en Dios y eso está bien. Hay mucha gente que cree en Dios, pero ¿sabéis una cosa? No son salvos, están perdidos. Creen en Dios, pero no han nacido de nuevo. Esa es la conversación que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemos en el capítulo 3. Él era creyente, él era un hombre religioso, no hay duda al respecto, pero Nicodemo estaba perdido. Necesitaba nacer de nuevo. Tenía que haber un cambio tan radical en su vida que la única forma de hablar de ese cambio es como hablar de un nuevo nacimiento. Cuando la Biblia habla de creer, el que oye y cree, ese creer va acompañado de obediencia. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios y como consecuencia obedezco lo que me dice en su palabra. Va unido. Y fijaos, dice, el que oye y cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna. No dice a lo mejor, más tarde, dependerá. No, dice tiene ya. En ese mismo momento de creer, cuando nos convertimos a Jesús, en ese mismo instante, hermanos y hermanas, recibimos la vida eterna, la vida que dura para siempre.
La vida eterna que Jesús ofrece comienza en el mismo momento de nuestra conversión. Por tanto, dice Jesús, versículo 24, que los que hemos oído y los que hemos creído ya tenemos vida eterna. Y como consecuencia, termina el texto diciendo que ya no seremos condenados, ya no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Esto es lo que dice el texto explícitamente. Evidentemente, de manera implícita está diciendo que aquel que oye y no cree, no tiene vida eterna. Y por tanto, será condenado, será juzgado y experimentará la muerte eterna, la condenación eterna. En esta mañana, para concluir, la palabra de Dios, hermanos, hermanas, y sobre todo amigos y amigas, la palabra de Dios nos desafía a tomar una decisión en este momento. Esa decisión tiene que ver con aceptar o rechazar a Jesús. Esa decisión tiene que ver con escoger la vida o escoger la muerte. Este evangelio fue escrito para que tú y yo escojamos la vida. El propósito de este evangelio, dice Juan, es que sepamos, conozcamos a Jesús, al Mesías prometido, y que sepamos que Él es Dios. Y porque Él es Dios, tiene poder para darnos vida a los que estamos muertos espiritualmente, a los que estáis muertos espiritualmente. Y un día cuando hayamos dejado este mundo, hayamos sido ya enterrados, bien enterrados, un día cuando Él venga, nos resucitará, nos levantará, nos dará un cuerpo nuevo, glorificado, para pasar la eternidad con Él en el cielo. Pero si tú lo has rechazado, tú no recibirás un cuerpo nuevo. Tú lo que vas a experimentar es el juicio de Dios por toda la eternidad. ¿Qué vamos a decidir? ¿Conoces ya a Jesús? En esta mañana Él se nos presenta. Nuestros ojos no le están viendo, pero Él está aquí. Y si tú oras, si tú hablas con Él por medio de la oración y le pides perdón por tus pecados, si tú reconoces que mereces la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, si tú reconoces esto y aceptas que Jesús murió para sustituirte a ti en aquella cruz, para perdonar tus pecados, si tú haces esto, en ese mismo instante Él te dará vida y vida para siempre. ¿Qué harás, amigo, amiga? ¿Qué decisión vas a tomar en este día? Yo espero que decidas seguir a Jesús. Él es el único camino, hemos dicho, la única verdad y la única vida. Y en esta mañana Él se acerca a nosotros para darnos su salvación. Amén.